Solía pensar que si alguien llegara a traicionarme sería un extraño, no mi propia hija. No la niña que había criado con mi vida entera, con mi propia espalda encorvada, con las noches que pasé tiritando de fiebre solo esperando a que volviera del colegio. Pero en mi 61 cumpleaños fue mi hija Sofía, quien se plantó en medio de un restaurante, delante de todos mis amigos, sonrió radiante y anunció a todo el mundo que yo había aceptado darle mi piso a ella y a su marido. Yo nunca había dicho eso. Nunca lo había aceptado. Pero antes de que pudiera siquiera abrir la boca para corregirla, su marido, Javier se levantó, dio un golpecito en su copa de vino y brindó ante la multitud declarando: «El piso de Carmen es ahora nuestro nuevo hogar». Nadie me preguntó. Nadie se giró para ver mi reacción. Porque a sus ojos yo ya era la madre maravillosa que acababa de regalar su hogar entero para que sus hijos pudieran empezar un nuevo capítulo. Y yo simplemente me quedé sentada. No sé en qué momento se me resbaló el tenedor de la mano. Sentía la garganta seca como el papel. Solo recuerdo beber vino como si fuera agua, sonreír como un autómata y a sentir como si todo estuviera bien. Incluso mientras dentro de mi cabeza, cada pedazo de mi realidad se hacía añicos como un cristal. Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en esa situación? ¿Habrías hablado delante de toda la mesa? ¿O habrías sonreído demasiado conmocionada para defenderte? Deja un comentario. Quizá esta fue una vez tu historia o la historia de un ser querido de quien nunca sospechaste. Y si esto nunca te ha pasado, sigue escuchando mi historia. Porque yo también pensaba que nunca me había pasado a mí, hasta que pasó. Mi nombre es Carmen. Tengo 61 años. Vivo sola en un piso de 2 habitaciones en un barrio residencial a las afueras, el mismo lugar donde mi marido y yo vivimos durante 32 años hasta que él falleció. El piso no es lujoso. Los suelos de parqué son viejos. Las paredes se han pintado 3 veces. Las tuberías han reventado 2 veces. Y el aire acondicionado es un aparato de ventana que tuve que instalar yo misma porque el presupuesto del técnico era desorbitado. Pero era mi hogar. Mi hogar. Era donde había colocado cada maceta, cada marco de fotos, cada sillón, donde mi marido solía sentarse a leer el periódico por la mañana. Pensé que viviría allí hasta el final de mis días. Esa noche para mi cumpleaños, Sofía eligió un restaurante nuevo en el centro. De esos de estilo industrial chic, paredes de ladrillo, visto bombillas Edison, colgando del techo música acústica de fondo y un personal que me llamaba por mi nombre de pila en lugar de señora. No me gustó. Pero Sofía dijo: «Deberías probar cosas nuevas, mamá». Y no me atreví a negarme. Es mi hija después de todo. Sofía es el tipo de hija que todo el mundo considera una hija modelo. Buena estudiante de habla correcta, vestida con elegancia, nunca levanta la voz. Todos me decían que tenía suerte. Y durante años les creí. Su marido Javier es abogado. Sereno, educado, un hombre de pocas palabras. Parecía que estaban hechos el uno para el otro. Llegué al restaurante 15 minutos antes y me senté a esperar junto a la ventana. Estaba pensando en cosas pequeñas como la luz parpadeante de mi cocina para la que tenía que comprar una bombilla nueva en el Leroy Merlin al día siguiente. Pensé en el estofado de ternera que había dejado en la nevera para el día siguiente. No estaba pensando en absoluto en empezar un nuevo capítulo, ni en mudanzas. Sofía y Javier llegaron ambos vestidos impecablemente. Ella llevaba un vestido verde oliva que le había regalado hacía años. Javier llevaba una camisa blanca y una americana gris. Parecían a punto de subir a un escenario para recibir un premio,
«Feliz cumpleaños, mamá», dijo Sofía entregándome una pequeña bolsa de regalo de color beige, cuidadosamente envuelta. La abrí. Dentro había un pelele de color crema con letras bordadas. La mejor abuela del mundo. Me quedé helada. Sofía sonrió radiante. «Creemos que es el momento. Javier y yo hemos decidido empezar a buscar un bebé. Antes de que pudiera siquiera sentirme feliz por ellos», Javier añadió, «y menos mal que pronto tendremos más espacio». Estaba confundida. ¿Más espacio para qué? Sofía me cogió la mano. Sus ojos brillaban como si estuviera en un anuncio de familia de los de antes. «Mamá, estamos tan agradecidos de que hayas aceptado dejarnos mudarnos al piso. Ya no necesitas todo ese espacio. Y nosotros necesitamos un lugar estable para empezar nuestras vidas como padres. Eres la madre más maravillosa por entenderlo». Me quedé sin palabras. Yo nunca lo había aceptado. Nunca lo había sugerido. Nunca había dicho que me fuera a ir a ninguna parte. Estaba a punto de decir algo, pero Javier ya estaba de pie levantando su copa. «¿Me permitís vuestra atención un momento?», dijo con una sonrisa golpeando suavemente su copa. «Esta noche no solo celebramos el cumpleaños de Carmen, sino también un día especial para mi mujer y para mí. Nos mudaremos oficialmente a su piso, el lugar donde criaremos a nuestros hijos, y empezaremos nuestra nueva vida. Y no podríamos estarle más agradecidos». Sofía giró la cámara de su móvil hacia mí grabando mi sonrisa forzada. Todos aplaudieron. Gritaron «¡Salud!». No sabían o no necesitaban saber si yo realmente había estado de acuerdo. No reaccioné. Tomé un sorbo de vino y asentí. Ese asentimiento volvería para destruirme. ¿Alguna vez has asentido solo porque estabas demasiado aturdida para hacer otra cosa y luego te diste cuenta de que nunca podrías retractarte? Yo lo hice, y ese asentimiento casi me cuesta todo. Si sigues aquí te contaré el resto. Pero dime, ¿me equivoqué? ¿O simplemente desperté de un papel para el que nunca hice una audición? Recuerdo despertarme más temprano de lo habitual a la mañana siguiente. En parte porque no podía dormir y en parte porque las palabras de Sofía de la noche anterior no dejaban de repetirse en mi cabeza. Eres la madre más maravillosa por dejarnos empezar nuestra familia en un lugar tan lleno de amor. Estaba en mi cocina preparando café, pero sentía las manos entumecidas. Seguía siendo mi vieja cocina con sus posavasos descoloridos, el tostador que a veces necesitaba un buen golpe para funcionar y la nevera cubierta de fotos familiares. Pero de alguna manera todo parecía ajeno. Saqué mi café al balcón. Tenía allí unas cuantas plantas que cuidaba desde que mi marido vivía lavanda menta y una pequeña tomatera trepadora que él solía decir que era tan terca como tú. Solía sentarme aquí cada mañana en silencio y sentirme en paz. Pero esa mañana, en el momento en que abrí el móvil, la paz se desvaneció. Sofía Tiffy había hecho una publicación en Facebook. Una foto de mi piso. No su piso, según la publicación. Un rincón del salón con la luz filtrándose por las cortinas. Una copa de vino sin lavar sobre la mesa. Reconocí el sofá. Reconocí el cojín que había cosido yo misma. El pie de foto decía: «Nuestro próximo capítulo familiar. Gracias, mamá, por dejarnos empezar en un lugar tan lleno de amor». Debajo había docenas de comentarios. «Tu madre es increíble. Ojalá mi madre fuera así. Heredar el hogar familiar, qué bonito». No sabía lo que estaba leyendo. Sentía como si estuviera viendo una realidad en la que nunca había vivido. Cambié a Instagram. Sofía Pue había publicado un vídeo, un clip. Corto estilo TikTok con música acústica suave
e iluminación delicada que hacía una transición desde el pasillo hasta el salón. El pie de foto era simple, de la casa de mamá a nuestro nuevo hogar. Me mordí el labio. El corazón me latía con fuerza. El vídeo mostraba un rincón de la cocina donde acababa de preparar mi café. La luz de la cocina seguía parpadeando, pero en el clip parecía vintage, como si ya perteneciera a otra persona. Dejé la taza y me quedé inmóvil en mi silla. No estaba enfadada. No lloré. Simplemente sentí que estaba desapareciendo lentamente del mismo lugar al que pertenecía. Hacia el mediodía recibí un correo electrónico de Javier. Hola Carmen, te envío un cronograma de mudanza para que podamos organizar todo de manera eficiente y no te canses demasiado. Lo hemos planeado en 3 semanas, la primera para los dormitorios, la segunda para el salón y la tercera para la cocina y los recuerdos. No te preocupes, todo está bajo control. También he adjuntado un mood board para el nuevo diseño que hemos preparado, simple, elegante, pero aún con un toque tuyo. Gracias de nuevo, mamá. Debajo había un PDF. Abrí un plan claro y detallado desglosado por días. Incluso había enlaces de Pinterest, adjuntos, paletas de colores neutros para padres jóvenes. Ideas para modernizar un piso de 2 habitaciones. No recordaba haber aceptado nada de eso. Ni con palabras, ni con un asentimiento. Pero de alguna manera me estaban convirtiendo en alguien que había consentido de forma lógica y educada. Llamé a Sofía en ese mismo instante. Su voz era alegre, tan ligera como si no hubiera pasado nada. ¿Has visto la publicación, mamá? Sí. ¡Ah, que es preciosa! Intenté mantener el ángulo cálido para que la gente pudiera sentir el amor que tienes por nosotros. Ya sabes cómo es esto hoy en día. Tienes que contar tu historia de una manera genuina y positiva. Guardé silencio unos segundos. Sofía, yo nunca acepté que os mudarais. Lo sabes. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Mamá, sentiste en el restaurante. Toda la mesa te vio. Lo tengo en vídeo. Levantaste la copa, sonreíste, bebiste el vino. No dijiste que no. No supe qué decir. Mi asentimiento, nacido de la confusión y el shock, ahora se usaba como prueba en mi contra. No pretendo ponerte las cosas difíciles, continuó Sofía. Pero la maquinaria ya está en marcha. Pronto vamos a tener un bebé. Esto es algo importante. No pensarías vivir sola para siempre, ¿verdad? Me quedé helada. Esa pregunta, que sonaba tan cariñosa en la superficie, era en realidad un cuchillo retorciéndose. Una suave puñalada a mi miedo más profundo, el miedo a la soledad en la vejez. Necesito más tiempo, dije. Claro, cariño, respondió Sofía rápidamente, su voz como la miel. Solo nos estamos preparando. Pero ya sabes, en una familia tenemos que estar unidos. No querrás que nos sintamos rechazados, ¿verdad? Esa noche no cené. Me senté en mi salón mirando cada objeto, nuestra foto de boda, la lámpara de la mesilla, la estantería de mi marido. Todo seguía siendo mío, pero en las redes sociales ya pertenecía a una historia diferente. Volví a ver el vídeo que Sofía publicado. Me observé en él, la forma en que estaba sentada sonriendo débilmente, levantando mi copa en silencio, y ya no reconocía a esa mujer. Mi vida estaba siendo reescrita, y entendí que si no hacía algo pronto, desaparecería de mi propia vida. ¿Alguna vez has sentido que tu propia vida estaba siendo contada por otra persona, pero no era la verdad? ¿Alguna vez te han arrinconado educadamente en una situación
en la que nadie creía que te estaban haciendo daño. Por favor, compártelo porque creo que no estamos solas. Empecé a revisar mis papeles una tarde sombría. El cielo estaba encapotado. No llovía, pero estaba cargado de nubes y ya no soportaba el silencio del piso. Desde las publicaciones de Sofía, apenas había dormido. No soy de las que pierden la compostura, pero algo se retorcía en mi interior. Un sentimiento, no de miedo, sino de intuición. El tipo de presentimiento que solo la gente que ha vivido lo suficiente puede reconocer que algo va mal, y es más que un simple malentendido entre una madre y su hija. Rebusqué en un cajón de la cómoda de mi dormitorio, el que yo llamaba mi cajón de papeles viejos, donde metía todo tipo de facturas, formularios de seguros, informes médicos y fotocopias de cuando mi marido aún vivía. La mayoría estaba amarillenta por el tiempo, unida por grapas oxidadas, la tinta desvaída. Y entonces lo encontré en una carpeta azul etiquetada Hospital San Rafael, Novenes, hace 2 años. Lo recordé entonces. Había tenido neumonía y estuve en el hospital 5 días. Estaba tan agotada que no podía pronunciar una frase completa y cada respiración era como un puñetazo en el pecho. Sofía fue la que se quedó conmigo, firmó los papeles del seguro por mí, me trajo sopa y me limpió la cara. Recordaba vívidamente una mañana nublada por la fiebre en la que Sofía me entregó un fajo de papeles, su voz ligera y airosa. Mamá solo firma esto para que pueda presentarlo al seguro. Es solo papeleo administrativo. Nada importante. No los leí. Simplemente firmé. Cuando estás ahí tumbada, enredada en vías intravenosas y conectada a un monitor cardíaco, no piensas. Confías en tu hija. Confié en ella. Desdoblé el papel. Unas letras en negrita en la parte superior decían: Poder notarial temporal en caso de incapacidad. Apoderada Sofía L. García, período de vigencia. Hasta su revocación oficial por parte del poderdante. Me derrumbé en el suelo. Le había entregado una llave y luego había olvidado que lo había hecho. Agarré el papel, fui directa al teléfono y llamé a Isabel, la abogada, que había gestionado el testamento de mi marido. Era una mujer práctica y directa que una vez me dijo: Carmen, si firmas algo sin leerlo, acabarás durmiendo en tu propio porche. Le leí el documento. La línea se quedó en silencio unos segundos. Luego preguntó: ¿Es esa tu firma? Sí. Es la mía. Casi pude oír su suspiro a través del teléfono. Si ese documento no ha sido revocado oficialmente, y si la apoderada tiene pruebas de tu declive cognitivo, entonces teóricamente podrían solicitar el control de tus bienes. Pero estoy lúcida, dije con la voz quebrada por el pánico. Estoy perfectamente bien. Te creo, pero tendremos que demostrarlo. Documentación, comportamiento coherente. Notas una evaluación psicológica independiente. Porque si consiguen que un médico amigo firme que estás confundida, pueden iniciar un procedimiento de tutela. Sentí que iba a vomitar. Esa noche no encendí la televisión. Cogí un cuaderno viejo, me senté en la mesa del comedor y empecé a escribir. Anoté cada detalle de mi día, a qué hora me desperté, qué desayuné, qué compré en el supermercado, con quién hablé, en qué pensé. Escribí con tinta azul con la misma caligrafía pulcra que tenía cuando era secretaria. La primera página, lunes, 6:55 am. Tomé café, tostada con crema de cacahuete. Llamé a Isabel, mi abogada, para informar del estado del poder notarial. Encontré papeles viejos en la cómoda del dormitorio. Empecé a llevar un diario hoy. Coloqué el cuaderno cuidadosamente al lado del teléfono. Al día siguiente fui al banco.
Esperé casi una hora para cambiar mi acceso a la cuenta online, solicitar la autenticación de 2 factores y transferir todos los ahorros de mi vida a una cuenta separada solo a mi nombre, sin beneficiario directo. También compré un disco duro externo. Pequeño, cabía en la palma de mi mano. Copié todo en él: fotos antiguas, documentos, una copia de mi testamento, la escritura de mi casa. Luego lo guardé en el cajón inferior de mi armario de la ropa de cama, debajo de una pila de manteles que nunca usaba. Estaba preparando mi campo de batalla, mientras ellos pensaban que yo era la que estaba lista para retirarse. Sofía me envió mensaje esa tarde: «Mamá, te ha enviado Javier el cronograma. Acabo de pedir unas muestras de papel pintado en Etsy, los tonos beige. Son preciosos. Creo que deberíamos empezar por tu habitación primero para que no tengas que lidiar con las escaleras más adelante». Miré el mensaje. No respondí. Solo hice una captura de pantalla y la guardé en una nueva carpeta en mi ordenador. Plan ocupación Sofía Javier, que empecé a etiquetar los archivos meticulosamente. Fotopiso Instagram, JPG email, Javier, cronograma PDF, poder notarial, escaneados original, PDF, entrada diario día 1 docs. No era porque me guste ser organizada, era porque empezaba a entender. Estaba siendo cazada legalmente y necesitaba defenderme como si estuviera viviendo en un juicio silencioso. ¿Alguna vez te has visto atada por algo que firmaste cuando estabas enferma sin pensar con claridad o sin prestar atención? ¿Alguna vez has depositado tu confianza en tus hijos solo para descubrir que sostenían ese papel como un arma? Si es así, espero que compartas tu historia, no para revivir el dolor, sino para que nadie más tenga que sufrir en silencio como nosotras. Oí un golpe en la puerta sobre las 9 de la mañana. 3 toques cortos y uniformes del tipo que hace una persona conocida. No esperaba a nadie ni había pedido nada, pero cuando miré por la mirilla lo supe. Sofía, de pie con un vaso de café de papel humeante en la mano izquierda, una bolsa de regalo blanca en la derecha, su rostro tan radiante como si fuera una agradable mañana entre madre e hija. Abrí la puerta a una rendija dejando puesta la cadena de seguridad. «Llegas temprano. Solo pasaba un ratito», mamá dijo, su sonrisa tan dulce como siempre. «Te he traído tu favorito. Café con leche de avellana, poco hielo, sin azúcar». Quité la cadena. Sofía entró como si todavía viviera aquí, como si no hubiera pasado nada. «¿Has dormido bien? Debes de estar cansada estos últimos días. Sé que te sorprendimos un poco». No respondí. Solo un leve asentimiento. Ya sabes cómo son las redes sociales. Mamá, tienes que contar tu historia primero antes de que alguien más la reescriba y la magnifique. Dejó la bolsa de regalo sobre la mesa y sacó un frasco de cristal con una etiqueta simple: vitaminas prenatales. Apoyo diario. «Tenemos esperanzas, mamá», dijo Sofía poniendo una mano en su vientre. «Solo han pasado unas semanas, aún no hay nada seguro. Pero después de la cena de tu cumpleaños pensé, este es el momento perfecto». Me senté con el café ya frío en mis manos. Sofía echó un vistazo al piso, luego caminó tranquilamente hacia el salón. Estaba pensando, podrías quedarte en esta habitación. Es más cómoda. Sin escaleras, cerca de la cocina, cerca del baño. Solo le daremos una capa de pintura ligera. Un beige pálido y limpio. Puedes seguir teniendo tus plantas en el balcón, por supuesto. Oí cada palabra, pero mi cerebro las procesaba a cámara lenta. Tardaba unos segundos en registrar cada frase, en entender que hablaba de mi hogar, con el tono de alguien
que ya lo poseía por completo. Javier llegó más tarde. Un golpe suave y luego entró sin preguntar. Me saludó con su habitual asentimiento. Luego abrió su mochila y sacó un cuaderno y una cinta métrica. Ni una palabra de explicación. Mientras Sofía seguía hablando de los colores de las cortinas y de sustituir la vieja moqueta por suelo laminado, Javier recorría el pasillo, midiendo la altura de la estantería, la profundidad de los armarios de la cocina, la distancia desde el enchufe hasta la esquina de la pared. Me quedé congelada en mi silla, sin reacción, sin preguntas, solo observaba. «Mamá, estamos pensando en hacer la cocina de concepto abierto», gritó Sofía desde el dormitorio. «Sé que te gusta la cocina cerrada, pero los espacios abiertos son lo que se lleva ahora, es luminoso aireado, y será más fácil de vender más adelante». Oí esa última parte alto y claro. «Será más fácil de vender más adelante». Se me cortó la respiración. Quiero decir, si las cosas cambian en el futuro. Quizá nos mudemos y tú vengas con nosotros. Cualquier cosa puede pasar, ¿verdad? No dije nada. Solo miré al suelo donde Javier acababa de pegar una nota adhesiva amarilla para marcar el lugar de un zapatero. Sofía se acercó a mí y me rellenó el vaso de agua sin apartar los ojos de mi cara. «No te preocupes, mamá. Todo lo que hacemos es por ti. Has trabajado duro toda tu vida. Ahora es el momento de que descanses en un espacio nuevo más ordenado y más adecuado». Solté una pequeña risa sin humor, porque había oído esas mismas palabras en un anuncio de una residencia de ancianos. Hacia el mediodía Sofía dijo que necesitaba usar el baño. Asentí y le señalé el servicio. Javier salió sin hacer una llamada y yo me levanté. El bolso de Sofía estaba abierto en el sofá. No pretendía invadir su privacidad, pero por primera vez en mi vida no confiaba en mi hija. Eché un vistazo dentro de una carpeta de plástico con papeles impresos. La portada decía claramente «Reforma Integral. Piso actual propiedad García». El logo de una inmobiliaria estaba impreso en la esquina inferior. La primera página era una vista cenital de mi piso con descripciones del interior. Pasé las páginas. Nuevos planos de diseño, eliminar la pared entre la cocina y el salón, reubicar el trastero, sustituir todo el suelo. Al final del documento había una estimación del valor del piso tras la reforma a un precio de reventa casi un 40% más alto. Me quedé paralizada. No planeaban vivir aquí. Planeaban especular con mi piso para sacar un beneficio. Y yo, la madre de Sofía, era solo el primer paso en una transferencia de propiedad disfrazada de amor familiar. Cerré la carpeta, la volví a colocar exactamente donde estaba y ajusté la correa del bolso. Sofía salió secándose las manos en una de mis toallas. ¿Qué te parece el beige pálido? ¿O prefieres el crema? He pedido muestras. Pero tu opinión es lo que más importa. Sonreí, una sonrisa pequeña y tenue, pero dentro de mi corazón no quedaba ni una gota de confianza. Después de que se fueran, cerré la puerta con llave. Por primera vez en mi vida corrí todas las cortinas en pleno día. Me quedé en el centro de mi salón y miré a mi alrededor. Cada objeto ahora parecía frágil, como si me perteneciera pero ya no estuviera bajo mi custodia. Abrí mi ordenador y creé una nueva carpeta. Nombre de la carpeta Fases 1, Reforma. Memoricé cada detalle del plan de diseño. Empecé a guardar no solo lo que decían, sino también lo que planeaban hacer sin decir una palabra. Habían venido con sonrisas, pero yo ya había visto las cuerdas en sus manos. ¿Alguna vez has visto a alguien que amas entrar en tu casa con una sonrisa familiar?
sabiendo que en su corazón tenían un plan para eliminarte de tu propia vida. Si es así, por favor, deja una palabra. Porque necesito saber que no soy la única que ha sido atada por el parentesco. Solía pensar que si alguien estaba detrás de esto, tenía que ser Javier. Es abogado. El tipo de persona que siempre miraba a su suegra como un expediente que gestionar. Cada frase que pronunciaba estaba cuidadosamente medida, nunca demasiado emocional, nunca demasiado distante. El tipo de educación que hace difícil odiarlo pero imposible confiar de verdad. Solía pensar que Sofía simplemente estaba convencida, que estaba ciegamente enamorada de su marido, que ella era la que estaba siendo arrastrada a esto. Solía pensar eso, hasta que me di cuenta de lo equivocada que estaba. Era un lunes con una lluvia fina cayendo. Tenía una cita con Isabel, mi abogada de siempre, en su despacho. Es una mujer dura, viuda, siempre tan directa que a veces me incomodaba. Pero si había alguien en quien confiaba legalmente, eran en ella. Llevé la fotocopia del viejo poder notarial, una foto del plan de diseño que había vislumbrado en el bolso de Sofía y algunas capturas de pantalla de las publicaciones en redes sociales. Isabel se sentó en silencio mientras le contaba todo, desde la fiesta de cumpleaños y el anuncio hasta la mañana en que Sofía apareció con vitaminas y Javier con una cinta métrica. No pareció sorprendida. Solo escuchó atentamente, tomando notas. Cuando terminé, me miró durante un largo momento y preguntó: ¿Estás preparada para contratar a un investigador privado? Dudé. ¿Quieres decir que lo sigan? No usaría esa palabra. Pero si sospechas que esto va más allá de vivir juntos, entonces necesitamos saber la verdad clara, antes de que se presente cualquier papel oficial. Asentí. 3 días después recibí un correo electrónico suyo. No era largo. El asunto era solo lo que necesitas saber. Adjunto había un archivo PDF, un informe de un investigador privado. El corazón me latía como un tambor mientras lo abría. Me había preparado, pero aún así no estaba lista. La primera foto era de Sofía, mi hija, sentada en una cafetería frente a un hombre con una camisa de cuello blanco y una tarjeta de identificación, Ramos, que Grupo Inmobiliario Halley. La siguiente foto, ella entregándole al hombre un sobre, después de lo cual ambos miraban la pantalla de un portátil. El ángulo era lo suficientemente claro como para ver un plano de diseño de interiores abierto en la pantalla. Luego había una foto de ella de pie frente al piso, mi casa, con un fotógrafo. Él usaba una cámara profesional tomando fotos desde múltiples ángulos: el salón, la cocina, los dormitorios. Una de las fotos mostraba a Javier cerca, pero solo observando desde la distancia. La última página era un resumen. Fecha 20, Sofía se reúne con el agente Ramos en una cafetería. Fecha 20, Sofía trae a un fotógrafo para tomar fotos del piso. Extracto de correo electrónico recuperado del servidor web del agente, enviando fotos del interior para crear maqueta 3D. Nota: no se han presentado documentos legales ante notario. La transferencia de propiedad aún no se ha completado, pero los preparativos para poner la propiedad en venta han comenzado. No podía respirar mientras me desplazaba a la última página. En mi mente, cada imagen encajaba como una pieza de un rompecabezas. Todas sus palabras amables, cada taza de café, cada vez que decía: «Solo quiero que estés más cómoda, mamá». Cerré el portátil y me senté en silencio. Las lágrimas brotaron de mis ojos, no un torrente, no sollozos, sino el tipo de lágrimas que derrama alguien que acaba de comprender que aquello en lo que ha creído durante décadas era una actuación.
No lloraba por la pérdida de mi casa. Lloraba porque había perdido a la hija que pensé que estaría allí para cuidarme en mi vejez. Esa noche volví a ver el vídeo que Sofía había publicado en TikTok. Filmaba mi salón, la iluminación suave, una melodía de piano de fondo. Su voz en off decía suavemente: «Este es nuestro hogar ahora. Mamá nos apoya mucho para que nos mudemos». Pulsé pausa. Mantuve la pantalla en ese fotograma. Me aferré a la frase «Mamá nos apoya mucho», como un corte de papel. Encendí la grabadora de voz de mi teléfono y leí en voz alta todo lo que había visto en el informe. Describí cada foto, cada acción. Lo guardé todo en una carpeta separada en mi disco duro fase 2. Pruebas de manipulación. Imprimí las fotos y las adjunté a mi archivo legal. Empecé a guardar clips de vídeo, a extraer audio y a marcar la fecha y hora de todo. No para demandar inmediatamente, sino como defensa para cuando inevitablemente lo negaran. Porque empezaba hasta a entender. La persona detrás de esto no era Javier. Él era solo una herramienta. La que movía los hilos era Sofía. Mi hija. Al día siguiente recibí un mensaje de Sofía. «Mamá, te he enviado algunas muestras más de pintura para que las veas. Creo que un amarillo pálido iría bien con la menta que estás cultivando». No respondí. Solo miré el mensaje, luego escribí unas palabras en una barra de búsqueda. Leyes de transferencia de propiedad involuntaria. Regulaciones autonómicas. Leí, guardé la información y empecé a entender a qué me enfrentaba. Esto ya no se trataba de mudarse juntos. Esto era un plan secuenciado, preparado y calculado. Y yo ya no era mamá a los ojos de mi hija. Era un piso, un activo, un documento esperando una firma. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que la persona que más amas era la que planeaba borrarte de tu propia vida? No porque te odiara, sino porque pensaba que merecía lo que tenías más que tú. Pensé que moriría de una enfermedad. Resulta que casi me despojan de todo, por mi propia sangre. ¿Has pasado por ello? Cuéntamelo, porque creo que no soy la única que ha sido convertida en una firma. Recibí el sobre de la oficina de correos una mañana soleada. Fue el mismo día que acababa de terminar de colgar unas cortinas nuevas en la cocina. Un lino de color marfil claro del tipo que elegí, porque a mi marido le gustaba luminoso, pero no demasiado áspero. Me senté en la mesa del comedor y abrí el sobre con mi viejo cuchillo de pelar. Dentro había 3 hojas de papel. Una era una carta de presentación mecanografiada dirigida a Deña, Carmen L. García. Otra era un conjunto de instrucciones para solicitar una evaluación psicológica independiente. La última era una derivación a un psicólogo personalmente recomendado por Javier, a quien nunca había conocido. La carta decía claramente: le recomendamos que se sometas a una evaluación cognitiva para asegurar que las decisiones actuales sobre la propiedad no estén influenciadas por ningún signo de deterioro cognitivo relacionado con la edad. Las palabras deterioro cognitivo estaban en negrita. Miré esa frase como si fuera una mancha de aceite en una camisa blanca. Esa tarde llamé a Isabel. ¿Podemos negarnos? Sí, dijo sin dudar. Pero tienes que entender que este movimiento no tiene que ver con su preocupación por ti. Es su forma de crear una base legal para solicitar la tutela, aunque siga lúcida. Precisamente por eso, quieren crear una narrativa de que estás empezando a mostrar signos para que sea más fácil solicitar el control de tus bienes. Me senté, saqué mi cuaderno y anoté cada palabra que dijo. 3 días después vino Sofía. Esta vez no trajo café y no sonreía radiantemente como antes.
Vino sola sin avisar, llamando suavemente como si temiera sobresaltarme. Abrí la puerta a una rendija. ¿Pasa algo? Me miró con los ojos tristes. La voz deliberadamente temblorosa. «Mamá, tenemos que hablar. Podemos...». Me aparté sin decir palabra. Entró en la casa y dejó su bolso. Sin regalos, sin vitaminas. Sofía se sentó en el sillón frente a mí. Se quitó el abrigo, se arregló el pelo y me miró con la misma expresión que recordaba de cuando era una niña, la mirada de disculpa después de romper un jarrón. Pero esta vez sabía que no era una disculpa. Sé que las últimas semanas han sido un poco rápidas. No queríamos hacerte sentir presionada, pero mamá, solo intentamos cuidarte. Permanecí en silencio. Continuó. No puedes vivir sola para siempre. Este piso es demasiado grande para una persona. Pensamos que si vivías con nosotros, con alguien que te cuidara, te cocinara, hablara contigo, no estarías tan sola. Seguía sin decir nada. Escuchaba, pero también observaba sus manos, la derecha jugueteando con su anillo de bodas, la izquierda apoyada casualmente en su bolso. Sé que tienes miedo de perder el control, pero esto no es una lucha de poder. Solo pensamos que si ya no puedes tomar todas las decisiones, entonces alguien debería estar ahí para ayudarte. Levanté la vista y la miré directamente a los ojos. Sentí como si estuviera mirando a una extraña con la cara de mi hija. Lo sé. Y estoy grabando cada palabra que dices. Su rostro se endureció. Incliné la cabeza ligeramente como para asegurarme de que la grabadora en mi bolsillo seguía funcionando. Continué. También sé lo del poder notarial. Sé lo del contrato preliminar que firmaste con el agente inmobiliario. Sé que hiciste fotografiar el piso, enviaste los diseños de reforma y obtuviste una tasación para la reventa. Y ahora sé que estás usando a un médico conocido para recomendar que me pongan en observación. Sofía no reaccionó de inmediato. Rápidamente recuperó la compostura. Su voz se suavizó. Mamá, estás malinterpretando las cosas. Solo estamos preocupados. Parece que últimamente tienes algunos problemas para recordar cosas. ¿No es así? Sonreí. ¿Recuerdas la planta de menta del balcón? Sí. La tienes desde hace mucho tiempo. La he vuelto a etiquetar con la fecha cada vez que la regaba. Y tengo fotos con fecha y hora de cada semana. Tengo un diario escrito a mano de las últimas 3 semanas de cada día. No es porque sea vieja, es porque sabía que haríais esto. Me levanté, caminé lentamente hasta la estantería, saqué un cuaderno y lo puse sobre la mesa frente a Sofía. Esta es mi letra. De nadie más. Adelante, mira. Sofía no tocó el diario. Se levantó, cogió su bolso y no dijo nada más. Pero antes de salir por la puerta se volvió. Te lo estás poniendo más difícil. A ti misma, mamá. No queríamos llegar a esto. No respondí. Solo la vi marcharse. La puerta se cerró suavemente, como si quisiera dejar un camino para su regreso. Pero ese camino ya no existía. Esa noche me senté sola en el balcón. Reproduje la grabación. Escuché de nuevo cada frase. Si ya no puedes tomar todas las decisiones. Si no lo entregas voluntariamente, tendremos que solicitarlo al juzgado. Guardé el archivo de audio en mi disco duro, nombrándolo fase 3, fabricando incompetencia MP3. Luego continué escribiendo en mi diario. La fecha, la hora, mis emociones y la conversación que acababa de ocurrir. Escribí con una mano lenta pero firme, como si estuviera llamando a la puerta de mi propia confianza. Ya no tenía miedo de perder mi casa. Tenía miedo de perderme a mí misma. Y eso era algo que nunca permitiría que sucediera.
¿Alguna vez te han acusado de no estar en tu sano juicio simplemente porque no hacías lo que otra persona quería? ¿Alguna vez te hicieron sentir que no podías confiar en tu propia memoria y razón? Si es así, por favor, compártelo, porque ellos solo son fuertes cuando tú guardas silencio. Y yo he guardado silencio durante demasiado tiempo. Aproximadamente una semana después de que Sofía se fuera de mi piso, con su falsa mirada triste y su amenaza medio velada, empecé a recibir mensajes. No de ella, de mis amigas, de conocidos de mi parroquia, algunos vecinos antiguos. Los mensajes llegaban de forma suave, educada, pero con un subtexto muy claro. Carmen, leí la publicación de Sofía y me pareció muy extraño. ¿Pasa algo? Carmen, no conozco los detalles, pero ver lo que publicó Sofía me entristeció mucho. Siempre pensé que querías mucho a tu hija. No puedo creer que estés haciendo que Sofía solicite una evaluación psicológica. ¿Dijo que ya ni siquiera quieres ver a tu futuro nieto? No respondí a nadie. Solo leí. Luego guardé una captura de pantalla de cada mensaje. Entré en Facebook. El perfil de Sofía estaba lleno de nuevas publicaciones. Un artículo se titulaba «El amor no debería ser condicional, ni siquiera con tu propia madre». Debajo había una foto de mi salón, mi antiguo piso, con la luz entrando oblicuamente sobre la alfombra que había tejido a mano en 1998. El pie de foto decía: «Cuando intentas construir un hogar para tu pequeña familia, solo para ser bloqueada por la única persona que debería ser tu mayor apoyo». Incluso tenía un emoji de corazón roto. Hashtags: familia escogida, creando un hogar, nuevos comienzos. Los comentarios de abajo eran mayormente de apoyo. No todo el mundo tiene padres comprensivos. Estás haciendo lo correcto. No dejes que la toxicidad te arrastre. Ese piso es tuyo ahora, sino en papel en tu corazón. Lo leí todo. No estaba enfadada. Simplemente me sentí extrañamente aliviada. Pensaban que era débil, que estallaría, que los expondría, que perdería los estribos. Pero olvidaron que yo había asistido al funeral de mi propio marido en silencio. No sabían que había aprendido a sobrevivir sin reaccionar. Apagué el ordenador, me preparé una taza de té de menta y conecté mi disco duro externo. Creé una nueva carpeta con un nombre simple: Pruebas Legado. Empecé a guardar las imágenes. Cada publicación, cada comentario, cada clip de vídeo donde mi voz fue sacada de contexto, cada me gusta, cada compartir. Etiqueté los archivos claramente: FB Publicación Sofía 2024 GPG. Comentario Lisa Taylor bajo publicación. GPG Story Sofía. Video presión familiar. MP4. Extraje los metadatos, las marcas de tiempo, y guardé copias offline de todo. Mi abogada Isabel Meseo me envió un correo electrónico: ¿quieres demandar por difamación y daños? ¿Puedo ayudarte con eso? Respondí: no, voy a elegir la tercera opción. Me llamó de vuelta solo para confirmar: ¿piensas simplemente marcharte? Sin respuesta, sin demanda, voy a marcharme. Pero no con las manos vacías. Me llevo la copia completa de la historia real conmigo. Y voy a dejar que vivan con la sombra que han creado. Isabel soltó una pequeña risa por teléfono del tipo que rara vez le oía. «Me caes bien, Carmen». Durante los siguientes 3 días, continué empaquetando. No mis pertenencias, sino mis pruebas. Grabé mi propia narrativa, en segmentos día a día, sentimiento a sentimiento. 23 de marzo.
Me desperté a las 6:42 am. Preparé café, abrí la ventana. Mi mente está clara. Las notas de ayer todavía las recuerdo perfectamente, ni una sola línea equivocada. Sé lo que estoy haciendo. Sé por qué lo estoy haciendo. Envié la grabación a Isabel. Ella la archivó como parte de mi defensa de competencia, por si Sofía o Javier intentaban alguna maniobra legal. Contacté a una vieja mamá, amiga Nuria, que solía ser agente inmobiliaria y ahora estaba jubilada en un pueblo, a un par de provincias de distancia. Le pregunté si podía ayudarme a vender mi casa a través de una venta privada fuera del mercado, sin listado público, sin anuncios online, sin comunicados. Nuria solo hizo una pregunta. Esto tiene que ver con Sofía, ¿verdad? Guardé silencio durante 3 segundos. Luego respondí. Ya no tiene que ver con ella. Ahora es asunto mío. Ella sintió. Empezamos la semana que viene. Esa tarde Sofía publicó algo más. Era una foto de la ventana de mi cocina donde solía tener mi maceta de lavanda. El pie de foto era más simple esta vez. Mamá, sé que estás leyendo esto. Solo queremos amor. ¿Por qué es tan difícil? No estaba enfadada, ni triste. Solo sonreí levemente, porque sabía que para cuando se dieran cuenta de que no estaba contraatacando, yo ya estaría un paso por delante de ellos. ¿Alguna vez has elegido no tomar represalias no porque fueras débil, sino porque estabas construyendo tu propia salida? A veces la forma más poderosa de resistencia es negarse a subir al escenario que han montado para ti. Si alguna vez has elegido el silencio como forma de autodefensa, te entiendo. Y lo estoy viviendo día a día. Les había dado todo. La matrícula de la universidad. La vez que Sofía perdió su beca en su último año de carrera, usé los ahorros que había reservado para arreglar el tejado. Para su boda pagué casi todas las flores y el catering, y luego cubrí gastos extra porque la familia de Javier estaba pasando por un mal momento. Cuando mencionaron la FIBE, no pregunté 2 veces. Simplemente transferí el dinero junto con una nota. Confío en que haréis lo correcto. Solía creer que sería apreciada, o al menos respetada. Estaba equivocada. La venta de la casa se cerró un martes por la mañana. Nuria, mi vieja amiga inmobiliaria, me llamó a las 8:03 am. Ya está todo hecho, Carmen. El dinero se transferirá a tu cuenta hoy. Los compradores no necesitan nada más. Les encanta la casa y se quedan con los muebles tal como están. Sin preguntas, sin regateos. No respondí de inmediato. Solo asentí, aunque ella no podía verme. Me senté en mi vieja cocina donde la luz de la mañana entraba a través de las finas cortinas de lino. Una luz suave como el abrazo que mi marido solía darme cuando me despertaba temprano para hacer café. Miré a mi alrededor la mesa de madera con la pequeña marca de quemadura de una vela caída, la estantería con los libros que él había dejado a medio leer, el reloj de pared, que siempre iba 2 minutos lento, y supe que era la última vez que los vería. No lloré. Simplemente me levanté, caminé hacia el salón y saqué la vieja manta de mi marido del estante. La doblé cuidadosamente. La coloqué en el sofá. Luego cogí un trozo de papel y escribí unas líneas, mi mano temblando ligeramente, pero aún firme. Esta casa una vez perteneció a una familia. Ahora todo lo que queda es silencio. Y ya no es vuestra. Coloqué la nota encima de la manta. Me quedé allí 1 minuto más. Luego me di la vuelta y me marché. Dejé mi antiguo piso a las 4:52 p.m. No hubo camión de mudanzas. Contraté a un hombre de mi parroquia para que me llevara unas cuantas cajas, solo libros, fotos familiares, documentos legales,
y algunos objetos personales. No me llevé el sofá, ni la mesa del comedor, ni la televisión. Solo las cosas a las que estaba apegada por el recuerdo, no por el valor. Me mudé a una pequeña cabaña en un lago en el campo. No demasiado lejos, pero lo suficiente como para que nadie pudiera aparecer sin avisar. Era una casa de madera con un tejado bajo un patio trasero y un porche con una mecedora. Había un viejo pino fuera de la ventana. Por la tarde el sol se colaba a través de él y creaba hermosos rayos de luz en el viejo suelo de madera. Cambié mi número de teléfono. Eliminé mi cuenta de Facebook. Cerré mi antigua cuenta bancaria y abrí una nueva en un pueblo vecino, una que nadie de mi familia conocía. Escribí un nuevo testamento. Esta vez no había Sofía. No había Javier. Nadie que alguna vez se preguntara cuánto tiempo me quedaba de vida. Dejé todo mi patrimonio, desde la cabaña hasta las ganancias de la venta de la casa, a una pequeña fundación que establecí llamada Fondo La Salida Silenciosa, para apoyar a mujeres mayores a salir de forma segura de relaciones de abuso financiero. Mi abogada Isabel me envió la copia notariada. En su carta escribió solo una línea: no todo el mundo sabe cómo desaparecer correctamente. ¿Tú? Sí. Sofía Messé me envió un correo electrónico la semana siguiente. Asunto: mamá, estamos preocupados. Cuerpo: no contestas al teléfono. Nadie te ha visto en el piso. Si pasa algo, por favor, dínoslo. Te lo ruego, mamá. No respondí. Javier me envió un mensaje de texto después de eso. Estamos considerando presentar una petición por abandono de propiedad. Si no respondes en 7 días, tenemos derecho a pedir al juzgado que verifique tu estado. Reenvié ese correo a Isabel. Ella simplemente respondió: guardado. No es necesaria ninguna respuesta. Ya no tienen ninguna base legal. Empecé a reescribir una parte de mi vida. No un libro, no poesía. Solo un diario día a día. Anotaba el tiempo, lo que desayunaba, cómo me sentía al regar mis plantas, al sentarme a mirar el lago. Pegué una pequeña foto de mi marido en la esquina de las páginas, junto a palabras que escribí a mano. Solíamos vivir en un lugar llamado hogar. Ahora vivo en un lugar llamado yo misma. Mi antigua casa, el lugar donde había vivido más de 30 años, ahora pertenece a una pareja joven con 2 niños pequeños. Nuria me envió una foto de ellos. Conservaron la estantería. No volvieron a pintar las paredes. Y lo más importante, dejaron la vieja mecedora, donde solía sentarme a tejer durante el invierno. Me alegré de que siguiera allí. Nadie sabe quién soy aquí. Nadie me llama la abuela del bebé en el vientre de Sofía. Nadie discute mi memoria, nadie me pide que firme más papeles. Nadie necesita que sea nada más que yo misma. ¿Alguna vez has tenido que dejar todo atrás? No porque no te quedara nada a lo que aferrarte, sino porque no querías que te retuvieran más. No todo el mundo entiende el sentimiento. Les di todo y lo último que me quedaba era mi partida. Si alguna vez has elegido marcharte en lugar de luchar, no eres débil. Simplemente sabías que era lo que más valía la pena conservar a ti misma. No sé cómo describir ese momento. Cuando estás sentada tranquilamente en una pequeña cabaña, escuchando el silbido del viento a través de las grietas de la puerta de madera, y sabes con certeza que la persona que llama fuera es tu propia hija. No corrí hacia la puerta. No miré por la ventana. Simplemente me quedé quieta en mi sillón. Dejé mi taza de té sobre la mesa y escuché como si estuviera escuchando a los pájaros en el bosque, distantes, familiares, pero ya incapaces de tocarme. Los golpes no eran fuertes. 3 toques, luego una pausa. Luego 3 más fuertes esta vez.
luego una voz. «Mamá, soy yo, Sofía». Miré el reloj. 6:47 p.m. Estaba oscureciendo. En el bosque la luz se desvanece más rápido que en la ciudad. «Mamá, solo queremos hablar. Hemos conducido mucho para llegar hasta aquí». La imaginé de pie ahí fuera, con su abrigo largo Javier. A su lado con una mochila sosteniendo una botella del Rioja que pensaban que todavía me gustaba. Pero no abrí la puerta. Después de 10 minutos, la voz de Sofía se hizo más fuerte y empezó a quebrarse. «Mamá, estás abandonando a tu propio nieto. ¿Quieres que tu nieto crezca sin abuela?». Esa frase fue como un cuchillo sin filo. No porque doliera, sino porque estaba vacía. Sabía que no había ningún bebé. Sabía que la ecografía que había publicado en Internet era una foto de archivo de una aplicación de embarazo, el tipo de imagen de muestra que la gente descarga para soñar. Yo había encontrado la original, en una publicación de Pinterest. Los golpes cesaron después de 22 minutos. Sé la hora exacta porque había puesto un cronómetro. No me moví de mi silla hasta que el sonido de un motor de coche se hizo más débil y luego desapareció por completo en el bosque. Cuando finalmente salí al porche, vi que habían dejado un marco de fotos envuelto en papel blanco, atado con un lazo como un regalo de cumpleaños. No lo abrí. Le hice una foto con mi teléfono, luego lo metí en una bolsa de tela y lo coloqué en un estante junto a mis documentos legales. No iba a dejar mis huellas dactilares en nada suyo ni siquiera por accidente. Envié la foto a tía Isabel con una nota. La foto es atrezo. Fuente de Pinterest. Comunicación indirecta, no se ha dado respuesta. Respondió en 5 minutos anotado. No respondas. Están construyendo un caso humanitario. No vas a caer en ello. Una semana después, Sofía envió un mensaje. Solo una línea. Siempre seré tu hija. Espero que puedas perdonarme. Lo leí, luego apagué la pantalla. No lo borré. Pero no respondí. Me levanté, fui a la cocina y herví agua para el té. La menta que cultivaba en una maceta de madera en mi porche. El tipo que sabía que había plantado y regado cada mañana yo misma. Nadie ayudó a nadie. Preguntó, nadie fingió preocuparse. Saqué mi té al porche. Me senté en la vieja mecedora y me envolví las rodillas con un chal. El aire estaba quieto ese día, el lago a lo lejos tan liso como un espejo. Vi la puesta de sol retirarse detrás de los árboles, una raya naranja pálida, luego violeta, y luego desapareció. Me senté allí en silencio, sin llorar, sin pensar, solo respirando. Y en ese momento entendí esto. No perdí a una hija. Le había dado todas las oportunidades, cada llave, cada gramo de confianza, cada explicación, cada mirada amable. Ella no perdió a su madre en un solo día. Perdió a su madre en el momento en que empezó a verla como un piso, una firma, una etapa final de la vida que gestionar. No obtuve mi venganza con un arma o cursó una demanda. La obtuve con mi ausencia. Una ausencia permanente. Sofía le dirá a alguien que abandoné a mi familia. Que fui terca y no quise escuchar. Que fue todo un malentendido. No necesito responder, porque ya no soy parte de la historia que intentan contar. Ya no estoy sentada en su teatro. Y mi silencio es lo único que no pueden controlar. Esa noche dormí profundamente, sin pesadillas, sin despertarme a las 3 a.m. por una notificación del móvil, sin yacer despierta con la mano en la frente pensando en papeleo, sin reproducir la imagen de Sofía mirándome con la mano en el vientre, fingiendo estar embargada por la emoción. Simplemente dormí.
como una persona normal en una casa normal. Nadie exigiendo nada. Nadie fingiendo. Nadie llamando. Y si llamaban, yo ya no estaba allí. A veces la forma más poderosa de afirmar tu derecho a existir es retirarte del mismo lugar que te hizo sentir invisible. No necesito que nadie lo entienda. Solo necesito vivir. Sin ser reclamada, sin ser controlada y sin ser malinterpretada. Aproximadamente un mes después de mudarme a la cabaña, una vez que el ritmo de mi vida se había ralentizado lo suficiente como para distinguir el sonido de las agujas de pino cayendo del silbido del viento, en la ventana recibí un correo electrónico extraño. El remitente era Julia M., un nombre que tardé unos segundos en situar. Julia Vipu había sido la mejor amiga de Sofía en la universidad. Habían compartido habitación, publicado fotos abrazándose en la graduación y se llamaban Hermanas del Alma. Luego un día Julia desapareció de la vida de Sofía. Nunca pregunté y Sofía nunca dijo por qué. El asunto del correo no era dramático. Solo decía: Carmen, creo que deberías saberlo. Me enteré de tu historia hace poco. Abrí el correo. No era largo. Saliste en el momento adecuado. Están bajo una investigación interna por usar imágenes de una propiedad que no poseían legalmente. Sofía envió las fotos y Javier creó un prelistado en un portal inmobiliario. Pensaron que podían arrinconarte para que firmaras antes de que nadie se enterara. Pero los compradores reales solicitaron una verificación del título de propiedad. La inmobiliaria retiró el anuncio a las 24 horas de recibir una advertencia legal. He oído que la licencia de abogado de Javier ha sido suspendida mientras dure la investigación. Nadie lo ha hecho público todavía, pero el colegio de abogados no es blando con los abogados que manipulan registros de propiedad. Solo quería que supieras que tenías razón al guardar silencio. Te deseo salud y paz donde quiera que estés. Julia. No respondí. No me sentí feliz, ni tampoco triste. Simplemente cerré suavemente mi portátil, salí al porche, cogí una rebanada del pan de canela que acababa de hornear, serví otra taza de té de menta y me senté en mi familiar mecedora. El viento no era fuerte esa tarde, pero era frío. Un frío seco que se cuela a través de un jersey de lana fino, haciéndote ajustar el cuello y sentir con certeza que estás realmente aquí. Ya no siendo arrastrada al pasado, ya no atada por los sí. Tomé un bocado de pan y un sorbo de té. Luego pasé a una nueva página en mi diario. No escribí nada profundo. Solo una línea. Nadie se sale con la suya llevándose todo sin pagar un precio. Pero no todo precio viene en una factura. No se lo envié a nadie. No se lo conté a mis amigas. No lo publiqué en internet. Porque el silencio no es una huida. Es cómo obligo a los embusteros a vivir en el mismo escenario que construyeron sin público, sin aplausos y sin creyentes. Y yo sigo aquí. Entre el aire fresco, el suave crujido de la madera bajo mi silla y el olor a té de menta cada tarde. Nadie sabe quién soy. Y no necesito que lo sepan. Me he retirado, pero no con las manos vacías. Me llevé toda la verdad conmigo y dejé atrás todo el vacío que ahora tienen que enfrentar solos. Y eso es un final más perfecto que cualquier venganza que pudiera haber imaginado. Si has escuchado hasta aquí, si sigues aquí después de todo lo que te acabo de contar, gracias. No porque hayas escuchado mi historia, sino porque te has permitido tocar cosas que poca gente quiere enfrentar: la confianza rota, la fe explotada y la difícil elección entre luchar y el silencio. Sé que podrías haber pasado por algo similar. Quizá no fue un piso, quizá no fue una hija, pero fue alguien en quien una vez confiaste
que se dio la vuelta y te trató como si fueras una carga, no la persona que una vez les dio todo. No cuento esta historia para exigir justicia. Tampoco la cuento para que un público me vea ganar. La cuento porque quiero que las mujeres como yo sepan que no están solas. Nosotras las mujeres que hemos pasado los 55, 60 o 70 años, hemos dado mucho. Doblamos la espalda para pagar matrículas, vendimos joyas para ayudar con bodas y nos quedamos despiertas toda la noche por llamadas de emergencia. Guardamos silencio cuando nos avasallaron porque no queríamos avergonzar a nuestros hijos y nietos. Nos tragamos el dolor porque pensamos, mientras ellos sean felices es lo único que importa. Pero en algún momento tienes que preguntarte, ¿estoy siendo borrada de mi propia vida? ¿Me están convirtiendo en una sombra inmóvil para que otro pueda construir su historia a mi alrededor? Me costó muchos años aprender esto. El silencio no significa rendición. Puede que no necesites gritar, ni demandar, ni publicar vídeos en Internet, pero tienes derecho a decir no, a retirarte y a reescribir el resto de tu vida en tus propios términos. No espero que mi hija se disculpe. No espero que la sociedad me defienda. Solo necesito despertarme cada mañana sabiendo con certeza que ya nadie controla mi existencia. Si estás escuchando estas palabras y ves un reflejo de ti misma en ellas, quiero que sepas, no estás loca. No eres demasiado sensible. No eres egoísta. Simplemente estás empezando a aprender a quererte de nuevo, después de décadas de poner a todos los demás primero. Y si hay algo que quiero que recuerdes de toda esta historia, es esto. Todavía tienes el poder de decidir. No importa la edad que tengas. No importa cómo te llamen. No importa quién te diga que deberías renunciar a ello. Tú sigues siendo la que sostiene la puerta para salir o para marcharte. Si has pasado por algo así, comparte tu historia. No tiene que ser detallada. Solo unas pocas palabras. Lo entiendo. Yo también guardé silencio una vez. Estoy empezando de nuevo. Deja un comentario no solo para que yo lo vea, sino para que otras mujeres sepan que no están solas. Y si eres un hijo o un nieto que lee esto, no juzgues tan rápido. Escucha a tu madre, a tu abuela, a tu tía. No con los oídos, sino con el corazón. Porque un día necesitarás que alguien te escuche exactamente así. Soy Carmen. Una vez fui expulsada de mi propia vida, pero he regresado sin necesidad de volver a entrar, porque ahora he construido una puerta diferente. Y esta vez yo tengo la única llave.